Bien, ese es el video más importante para que comprendan cómo se maneja el software de TIA Portal y cómo vamos a trabajar con Siemens. Aquí tengo una comparativa sencilla, tengo un pequeño diagrama escalera en Mitsubishi. Tengo una entrada que activa una salida y una entrada que apaga la misma salida. En Siemens tengo los tags de entrada que son las X y las Y, efectivamente, por eso están del lado izquierdo y del lado derecho. Tengo dos bloques de función, dos bloques verdes, que es el de inputs y el de motor. Explicaré en un video para qué sirve cada uno, sus bases de datos respectivas y el bloque específico que va a ser la acción. En este bloque vamos a insertar este diagrama escalera. Lo demás es configuración únicamente de nuestro sistema de trabajo. Aquí es donde voy a manejar este diagrama escalera. Si me cambio al software de Mitsubishi, únicamente tenemos que agregar contactos abiertos y cerrados con el nombre que se requería. En Siemens no. Aquí voy a utilizar de la tabla de variables, me voy aquí al árbol del sistema, me voy a variables del sistema, mostrar todas las variables. Me aparece esta pantallita. Aquí voy a agregar las entradas y las salidas que ocupo en el PLC. Voy a poner, por ejemplo, un botón de inicio. Me agrega la entrada I0.0. Aquí no es X, aquí son I de inputs, el bloque 0, la entrada 0. Ahorita les explico eso. Voy a poner, por ejemplo, el sensor adelante y sensor atrás. Vamos a simular que un pistón lo expulsamos y lo retraemos. Ya tengo los sensores que ocupo, me los enumero como 0,1 y 0,2. Le voy a poner las salidas, pistón adelante, pistón atrás. Únicamente aquí no van a ser I, aquí voy a cambiar por la letra Q 0.0 y Q 0.1. No se confundan con que aquí tengo 00 X00, aquí es I de entrada, aquí es Q de salida. Si voy a dispositivos y redes, me aparece esta pantalla. Maximizo o le doy zoom al PLC y que aparecen los nombres que acabo de crear. En la parte superior me aparecen los nombres de los sensores y en la parte inferior los sectores. Cada uno de esos cuadritos es una entrada específica del PLC, entrada digital. Son todas las entradas que tiene el PLC. Aquí tengo todas las salidas que tiene el PLC. Ya están los números que acabo de agregar. Aquí está adelante, detrás del pistón y los sensores que acabo de agregar. Me regreso a las variables del PLC. Ya están aquí las variables. Para poder trabajar en ese sistema, me voy a regresar a la presentación. Las variables de entrada tienen que ser leídas por un bloque de función que tiene diagrama escalera para guardar esa información en la base de datos. ¿Qué es lo que hacemos? El inputs control genera como un espejo o una réplica del estado de todas las entradas del PLC y las guarda dentro de una base de datos. Y motor control hace lo contrario, lee de una base de datos los nombres que le asignamos a las salidas del PLC, lee de la base de datos y lo escribe directamente en una salida para que ésta se active. Vamos a verlo de otra forma. Me cambio de nuevo al software del TIA Portal. Esas variables tengo que replicarlas en una base de datos. Me voy aquí a agregar un nuevo bloque. Agrego una base de datos. A la base de datos voy a poner pistón 1 dB. Queda global y automático. La base de datos que acabo de agregar me aparece en blanco. Voy a copiar y pegar de las variables los nombres, ya que ocupo los mismos nombres de aquí. Los voy a copiar y los voy a pegar dentro de mi base de datos. Si se fijan, en la base de datos ya no me asigna un número de entrada o salida. Esto es una simple palabra dentro del sistema. No tiene nada que ver con las etiquetas que pusimos. Son únicamente palabras que se llaman igual. Para poder ligar estas dos palabras, la palabra de la variable que tengo yo aquí, que esa sí está ligada a una dirección física,
ligarla a una palabra dentro de una base de datos se requiere un bloque. Voy a agregar un bloque nuevo, una función, le voy a llamar inputs control. Lo abro y quedamos que esto lo que va a hacer es leer la etiqueta y guardar la base de datos. Entonces aquí voy a poner un contacto abierto y una bobina sencilla. Aquí voy a escoger la base de datos que ya agregué. Si se fijan, si escribo la palabra P, me aparece todo lo que existe en el sistema que empiece con la letra P. Pistón adelante, pistón atrás. ¿Sí? Si escribo por ejemplo la letra S, me aparecen los sensores. Bien, como este es inputs control, lo que maneja son los sensores. Entonces voy a poner el sensor adelante de este lado. Chequen que aquí aparece en color verde el porcentaje y 0.1 es el nombre de la entrada. Y acá voy a seleccionar de la base de datos, le doy clic a la base de datos y escojo la palabra que tiene el mismo nombre, sensor adelante. Con esta función que acabo de hacer, esta parte del sistema lee el sensor directamente de la etiqueta y lo guarda dentro de una base de datos para que esta palabra la pueda utilizar en cualquier parte del sistema. En el siguiente segmento voy a hacer lo mismo con el siguiente sensor. Aquí escribo sensor atrás y aquí escojo de la base de datos del pistón de B, sensor atrás, y lo agrego. Aquí me marca un error, sensor atrás. Ya tengo los dos sensores ligados a sus bases de datos. Si tuviéramos que insertar más sensores o más entradas al PLC, hay que agregarlas todas dentro de la tabla de variables. Hay que hacer su réplica en la base de datos que se requiera y hay que hacer la liga con inputs control. Este inputs control es para todas las entradas de todos los bloques. Ahora voy a utilizar otro nuevo bloque que se va a llamar motor control o control de salidas, como le quieran poner. Este motor control lo que va a hacer es lo contrario. Aquí voy a leer de mi base de datos que dice pistón, voy a leer el pistón adelante y aquí en una bobina sencilla voy a poner la variable pistón adelante. Aquí hago lo mismo con la siguiente salida, va pistón atrás, pistón atrás. Este es de la base de datos, pistón atrás, y aquí pongo la etiqueta así. En motor control del lado izquierdo va la base de datos y del lado derecho va la etiqueta, y en inputs control va del lado izquierdo la etiqueta, del lado derecho la base de datos, en el mismo orden que aparecen en la presentación. Este es el FC de inputs, del lado izquierdo va la etiqueta, del lado derecho va la base de datos. Es el bloque de motor, del lado izquierdo va la base de datos y del lado derecho va la etiqueta de salida. Nos falta programar este bloque, que es el que va a ser la función de encender y apagar el sistema. Me regreso aquí, ya puedo cerrar esta ventanita, inputs control, motor control, y la base de datos la voy a dejar abierta. Guardo el proyecto. Voy a hacer un pequeño programa, voy a crear un nuevo bloque. Va a ser un bloque que se va a llamar pistón adelante. Me dice que esa palabra ya existe, no puedo duplicar las palabras en el programa, entonces tengo que cambiar el nombre. Voy a poner P1 adelante. Listo, yo tengo aquí el bloque que va a hacer que el pistón vaya hacia adelante. Algo que voy a aclarar, este bloque en específico únicamente va a hacer que el pistón vaya hacia adelante, nada más eso va a hacer. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para que pueda trabajar el sistema, voy a agregar dentro de la base de datos las siguientes palabras. Todos los bloques en general, todos
tienen los mismos nombres que voy a poner ahorita. Start guión bajo, y vamos a agregarle un indicio del bloque que estamos trabajando. Start P1, por ejemplo, que es el P1 adelante. Aquí voy a poner un start PF1. Ese start es un flanco positivo, de hecho va a ser P1-PF. Es un flanco positivo, es una banderita que más adelante les explicaré para qué sirve. Voy a poner aquí paso 1. Bueno, vamos a cambiarle aquí, les digo para qué. Adelante, paso 1, y voy a hacer 4 pasos. Aquí voy a poner ready, done y error. Esos son los que van a utilizar para cualquier bloque, de start al error. Bien, ¿para qué son esos que tengo yo ahí? Les voy a explicar para qué sirve cada uno. El bloque va a tener dos start, este y este, que son los que van a iniciar la función que estoy programando. Los pasos es para darle la secuencia que requerimos al sistema. Lo que hacíamos en Mitsubishi, que era poner la secuencia, lo hacíamos con los timers, con los contadores o con otra cosa para poder darle secuencia y que se generara algo. El ready, el done y el error. Ready me indica que el bloque que estoy programando terminó sin problemas, que no tuvo errores, que trabajó y que lo hizo todo perfectamente bien. Done me dice que el bloque terminó su función, pero no me dice si terminó con errores o sin errores, únicamente me dice ya terminé. Y el error me indica algún error que se haya generado en el bloque que tenemos que programarlo, no es por default, hay que programarlo. Entonces, si me voy al pistón adelante, lo que haríamos normalmente en Mitsubishi sería lo siguiente. Voy a poner, por ejemplo, el start aquí. Voy a poner de la base de datos del pistón. Voy a agregar el start P1. Ahí está, start pistón 1. Y lo que haría aquí es encender directamente la salida del pistón. Entonces aquí me voy a poner un set. Aquí ya cambia, ya tenemos puras instrucciones. Voy a poner de la misma base de datos, voy a poner el pistón adelante, que es la palabra que previamente ligamos a la etiqueta de salida. Lo ligamos en motor control, que no se nos olvide. Aquí en motor control ligamos esa palabra pistón adelante con la etiqueta para que se conectara con el exterior. Bien, ya hice eso. Aparte de encender la salida, lo que voy a hacer es una pequeña derivación y voy a activar del pistón 1 de la base de datos, voy a activar el paso 1 para darle continuidad. ¿Cómo le doy continuidad? Aquí abajo en el siguiente segmento voy a poner este mismo nombre, lo pego aquí y así ya brinqué la secuencia de aquí para acá. Ya la parte de arriba ya ejecutó su función. Ahora me voy a la parte de abajo. Aquí pues tengo que esperarme que llegue al sensor de adelante. Entonces me voy a la base de datos, me voy a la palabra sensor adelante, y aquí lo que voy a hacer es resetear la salida. Pistón adelante, ahí está, arriba la enciendo, aquí abajo la apago. Entonces lo siguiente que voy a hacer aquí es resetear los pasos que utilicé. Tengo que resetear el paso 1 y el paso 2 para que queden inactivos. Pistón paso 1 y pistón paso 2. Bien, eso es lo que normalmente haríamos en un bloque así corto. No vamos a trabajar así, pero es como un ejemplo de que vean cómo es que se haría la función.
Aquí el start me inicia la secuencia, enciendo el pistón, me voy al siguiente paso, que el paso siguiente es aquí, me espero a que llegue el sensor y reseteo la salida y reseteo los pasos que utilicé. Esa sería la forma lógica de trabajar. No es la que vamos a utilizar, pero es como se maneja más o menos. Ahora revisen bien cómo entra el bit aquí. Cuando yo enciendo esta palabra, se activa el bloque. No he ligado la palabra a ningún lado. Me voy a Inputs Control. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo aquí el botón de inicio y le voy a ligar con una bobina abierta al start del pistón 1. Así, ¿y qué es lo que pasaría aquí? Cuando yo presiono el botón de inicio, se activa esta palabra dentro de la base de datos. Tengan cuidado que son puras bobinas abiertas. Y al activarse esa palabra, este contacto se va a cerrar. Al cerrarse, ¿qué pasa? Se activa el pistón de adelante, se setea el paso 1. El paso 1 queda en espera de que el sensor se active. Cuando se activa, se resetea el pistón y se resetean los pasos que yo utilicé. Ahora, ¿cómo le hago para que esta palabra de pistón adelante se vaya al exterior? Ya lo vimos con Motor Control. Haciendo la analogía en la presentación, la etiqueta de entrada que pusimos se llama botón de inicio y el sensor adelante. Inputs Control liga esas dos variables a la base de datos. Motor Control liga la palabra pistón adelante con la salida pistón adelante, que así se llama. Y el bloque de acción es lo que acabamos de programar en este que tengo aquí. ¿Sí? Entonces es muy importante que les quede muy claro cómo funciona esta secuencia. Arriba nada más tenemos una X, una Y y listo. Aquí no, es toda una secuencia completa de entradas y salidas. Les recuerdo las entradas, todas las entradas que se retengan en el PLC. Este bloque, este FC de input, se va a encargar de reflejarlas a una base de datos. ¿Por qué? Porque este bloque va a trabajar únicamente con puras palabras que estén guardadas en la base de datos. De hecho, esta base de datos y esta es la misma. Aquí tengo Motor Control. Cuando el bloque quiera activar una salida, tendrá que poner en 1 la palabra en esta base de datos para que este bloque lea esa palabra y escriba un 1 en el tag de salida. Más o menos es como va a funcionar el sistema. Espero les haya quedado claro. Vean el ejemplo varias veces. Si tienen alguna duda, coméntenlo o para ver qué duda tienen y mostrarles qué deben de hacer.